El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Este pasaje que hemos leído, antes de entrar en ninguna consideración teológica, ninguna reflexión que vaya más allá de la imagen visual, me gustaría que nos fijáramos en la imagen visual. Una estancia, el cenáculo, y allí están los 11 apóstoles. No hay sillas, no los imaginéis con sillas y una mesa alta, sino al modo oriental, esteras en el suelo, cojines. La mesa, como mucho, pues tendría 1,5 palmos de alto, dado que la gente estaba sentada en el suelo. Podéis imaginar la estancia o con paredes de cal o pintadas con muy vivos colores. A los orientales les gustan los colores muy vivos, y las grecas quizás pues en una cuadrados, en otras rombos, y el techo de vigas de madera paralelas a la vista. Imaginaos allí a los apóstoles, a la luz natural que entraba por la ventana o 2 ventanas. Las ventanas en esa época
pequeñas, no tenían cristales las ventanas en esa época. Además, los pocos lugares donde sí que había cristales no permitían ver, eran cristales opacos. Entonces, imaginaoslos allí tranquilamente en ese ambiente de penumbra. Durante el día lo que estaban haciendo era rezar, siguiendo la costumbre de los judíos más devotos, que seguro que Jesús la hacía a veces, quizás no siempre, por lo menos no nos ha quedado constancia, de rezar a ciertas horas, los salmos. Quizás Jesús lo hacía, quizás no. Jesús sí que rezaba, seguro, mucho tiempo antes de que los otros se despertaran, seguro que muchos días se quedaba solo por la noche orando largo tiempo. ¿Rezarían como los judíos más devotos en ciertas horas los salmos? Puede que sí o puede que no. Ambas opciones son válidas. El día se les haría largo a los apóstoles en este momento. Ellos, acostumbrados a trabajar, de pronto se encontraban fuera de sus casas, se encontraban sin trabajo. La consigna que habían recibido era la de esperar, y eso es lo que estaban haciendo, esperar. No les apetecería nada dejarse ver por Jerusalén, porque para entender esta escena lo primero que tenemos que hacer es entender el estado psicológico de los apóstoles en la última cena y en el huerto de los olivos. Y entonces entenderemos lo que hemos leído mejor, más en el sentimiento que había. Los apóstoles, ya antes de la última cena, debían estar muy entristecidos, porque Jesús, de forma cada vez más frecuente, les había ido preparando para la pasión. Y notaban clarísimamente la tristeza de Jesús. Es verdad que cuando está en el huerto de los olivos, allí ya la tristeza llega hasta el punto de sudar, trasudar sangre en la frente. Pero toda esa semana anterior, él ya debía claramente no estar alegre como unos cascabeles, sino cada vez más apesadumbrado, cada vez más triste, cada vez más callado. Si a eso unimos que el odio del Sanedrín, de los sacerdotes, de todos los fariseos de Jerusalén, de todos los escribas, de todos los que habían llegado de tantos lugares y que les habían dicho: este es un hombre falso, actúa con el poder del demonio, nos va a llevar a una persecución de los romanos contra nosotros y van a pagar justos por pecadores, etc. Pues todavía el ambiente peor. La cena debió tener muchos momentos de silencio y muy poca alegría. Y después encima irse al campo a rezar. Cuando después de aquella cena, que era un banquete, era la cena más importante del año, el banquete, la cena pascual. Ojo, que no se celebraba ese día. Se celebraba siempre el viernes por la noche, porque los judíos celebraban las fiestas ya desde la víspera anterior. Cuando caía el sol ya empezaba la fiesta que se celebrara el día siguiente. La gran cena de las fiestas tenía lugar en la noche del día anterior. A diferencia de los romanos, que para ellos el día comenzaba cuando salía el sol, y entonces empezaba la hora prima y empezaba el día. Los judíos no. La Iglesia en su liturgia ha decidido retomar esa idea judía y comenzar las solemnidades las vísperas. Bien, entonces así estaban las cosas en la cena, y lo que es peor, encima ahora al campo. Ya sabéis vosotros que en Pascua hace frío, allí no es tan frío como España, pero también hace fresco.
De hecho, consta que Pedro se fue a calentar a un fuego mientras estaba en el atrio de un sumo sacerdote. Lo que menos apetecía. Estamos en una casa donde nos han recibido de huéspedes, acabamos de tomar una buena cena y ahora con el frío y una oscuridad total, solo a la luz de la luna, que en Pascua está llena, pero esto se me ha pasado, no se celebraba la fiesta ese día, se celebraba el viernes y sin embargo la estaban celebrando el jueves. ¿Por qué? Jesús había insistido, no, este año la Pascua se celebra el jueves por la noche. Bueno, Él es el Maestro, le obedecemos. Y en mitad de esa situación, que se quedan dormidos hasta los más fieles que se habían acercado, no tenían ninguna gana de hacer oración, estaban tristes, rodeados de odio, llevaba 3 años predicando y al revés, parecía que estaban retrocediendo, el odio se hacía cada vez más fuerte, la oposición más fuerte. Hay muchos testimonios en el Evangelio de eso. Lo quisieron apedrear, las invectivas de Jesús contra el Sanedrín cada vez son más claras. Y en mitad de ese momento de sueño se despiertan y se encuentran con que allá, que estaba más lejos, han rodeado al Maestro, los guardias del templo, y que está totalmente rodeado. Vendrían en el mayor número posible. No creo que vinieran menos de 40 o 50 guardias del templo, porque además de la noche que se podía escapar, por eso era tan importante rodearlo, que no se escape, porque si se nos escapa, se nos escabulle y no lo vamos a volver a coger, se esconderá en cualquier casa y se acabó. Y además muchos, porque quién sabe si este falso Mesías, pensaban, va a hacer algún sortilegio, algún hechizo, alguna cosa, hay que ir con una buena fuerza. Y efectivamente, Jesús, en vez de hacer un gran milagro, en vez de manifestar su poder, se deja amarrar, se deja atar, y que lo han cogido prisionero. En ese momento Pedro intenta detener al primero, pero Jesús le dice que no. Entonces Pedro se queda verdaderamente diciendo, ¿y qué hacemos entonces? Que se te llevan a la cárcel. Claro, en esa hora lo que los apóstoles sienten es que allí acaba toda la historia. Ellos creían que el reino mesiánico iba a prevalecer. Después que Jesús les enseñó tanto, pensaron, bueno, nuestro reino en realidad es espiritual. Él va a ser solo un maestro cuyo reino es sobre las almas. Pero cada vez las cosas se pusieron peor y ahora encima se lo llevan a que lo juzguen los que lo odian. El pensamiento fue, aquí acaba todo. Hemos llegado hasta aquí y encima nos ha dicho que lo van a matar. Sí, había dicho resucitaré, pero a lo mejor se refiere su espíritu, una cosa espiritual, como una parábola, y que entonces en el cielo él brillará con su luz esplendorosa, pero aquí nosotros nos quedamos solos. En ese momento lo que sienten es sí, él era muy bueno, pero esto se ha acabado. De hecho, los discípulos de Emaús, cuando iban a Emaús, lo que dicen es eso, un hombre poderoso en obras y en palabras, pero el mal le ha vencido. Ya llegará el juicio en que Dios dará a cada uno su merecido. La sensación de los apóstoles en ese momento es, Jesús era demasiado bueno. Jesús en su bondad nunca ha querido usar su poder para fulminarlos, que caiga fuego del cielo y que los mate, que les entre una enfermedad
que los derrumbe y al final, de tan bueno, los otros se han aprovechado de eso. Al final el mundo ha vencido. Esa es la sensación que tenían, unido a una tentación brutal de los demonios. Brutal. Cuando le dice Simón, Simón, días antes, no sabes que la noche antes, esa noche, antes de la cena, ha pedido permiso para cribaros y le ha sido concedido. Es decir, Satanás en ese momento tuvo permiso para ponerles unas tentaciones que solamente ellos las conocen. Todo ha fracasado. La doctrina era perfecta, pero este hombre no era un gran capitán, era más del cielo que de la tierra. Y cuando los otros, los del templo, probablemente dijeron, prendedlos, los otros lo que hicieron fue huir. Mira, este es demasiado bueno, probablemente lo van a matar, pero por lo menos yo aquí salvo la vida. O sea, ellos no querían traicionarle y no le traicionan. Solo querían en ese momento salvar la vida. Ellos no le traicionan, le abandonan. Pero no es lo mismo escapar huyendo para salvar la vida que traicionar. No querían negarle, no querían... Se marchan y se queda solo. Hay un aspecto que no sé si lo habréis pensado, pero cada uno huyó en mitad de la noche y la oscuridad a un lado, en una dirección, no se fueron en grupo. No había teléfonos móviles, ni correo electrónico, ni nada. Estaban en una ciudad que no era la suya propia. Ellos eran galileos y otros de otras partes. Y pensarían, donde no vuelvo es de donde venimos, el cenáculo, porque allí es donde van precisamente a enviar a los guardias a ver si volvemos. Además Judas les ha indicado, lo hemos visto, o sea que saben dónde está el cenáculo. Ahora tenemos muy claro que se contentaron con Jesús, pero no estaba claro en ese momento. De hecho, días antes, así lo dice el Evangelio, ya habían decidido matar también incluso a Lázaro. Entonces, al cenáculo no podemos volver y cada uno se fue en una dirección. El primer impulso que debieron tener aquellos hombres es: ¿qué hago? No tengo conocidos, aquí no tengo dinero, todo lo teníamos en común, no teníamos dinero. Me vuelvo a mi tierra, porque ni conozco a nadie aquí, ni en el pueblo siguiente, ni en el otro, ni en el otro. Esta no es mi región. Me vuelvo a mi tierra. Entonces, una cosa que no sé si la habréis pensado, ¿cómo recoger otra vez a los que se han dispersado, cada uno en una dirección? Y cuando huyeron de allí, probablemente no dejarían primero de correr y después de andar a paso ligero durante más de una hora, lo más lejos posible, y evitando los caminos principales mejor. Estoy convencido, aunque esto no sale en el Evangelio, que Jesús les debió decir: van a pasar cosas terribles, pero pase lo que pase, volved a tal casa. Les debió poner un lugar de encuentro. Si no, no había forma humana de comunicarse en esa época. Hubieran tenido que enviar un mensajero a la ciudad de Bartolomé, otro a la ciudad de Tomás, otro a la ciudad de Andrés, buscar en qué casa estaba, y hubieran tardado muchísimas semanas. Pero Jesús probablemente, razonablemente les dijo: pase lo que pase, reuníos en tal casa. Y pasarían un tiempo espantoso, llorarían, sentirían que le habían traicionado, sentirían que le habían negado, no lo habían hecho, pero así se sentirían. Y después encima, al día siguiente, se enterarían que lo han matado. No había ninguno por ahí cerca. No se les ocurriría
acercarse al Calvario. Irían siguiendo las noticias, con cuidado de no ser reconocidos, acercándose a gente que conocieran que eran de fiar, cristianos. Oye, entérate a ver qué pasa, ¿me puedo esconder en tu casa? Y se enterarían, oye, lo han matado. ¿Cómo? ¿Y lo han crucificado? No. En ese momento todos estaban dispersos y sentían que allí acababa todo. Cuando se acordaban que Jesús les diría que ellos serían sus continuadores, etc., pensarían, sí, vamos a continuar sus enseñanzas, su espíritu, proclamaremos que vino el mejor hombre del mundo, que era Dios, y pasó esto. No fuimos dignos, aquí ha acabado la historia. Pero, pasado un día, pasado lo que fuera, se fueron reuniendo todos en el lugar que él hubiera dicho. Y allí llegarían, se abrazarían, llorarían, y en esa escena de desastre total, de sentirse tan mal, es cuando empezarían a llegar las noticias de la resurrección. Y además María con ellos. María iría a ese lugar y les consolaría. Se sentían fatal, pero estaban con María. Una María destrozada, una María que probablemente no dejaría de llorar, pero aún así les consolaría lo que pudiera. Y en esa situación, en ese desastre, en ese no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos van a matar, es cuando Cristo aparece en mitad de todos. Y así es como hay que entender esta escena que hemos leído hoy. Paz a vosotros. Sin abrir la puerta, atravesando la pared, probablemente iluminado como en la transfiguración, porque ya tenía un cuerpo glorioso. O sea, cuando muchas veces se habla de que la resurrección es el milagro, el gran milagro de todo el Evangelio, no uno más, es por esto. Porque ellos pensaban, si él viviera, le habíamos visto resucitar a muertos. Mientras él vivía podía haber matado a todos los soldados que había allí. Pero es que ya está muerto. Y cuando uno está muerto, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Cómo va ahora a hacer algo si ya ha muerto? Hasta un segundo antes podría haber hecho algo, pero ahora ya no. Entonces, hay que comprender este cuadro mental de sentimientos, de angustia, para entender lo que supone Jesús, que se aparece y dice, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. La alegría fue inenarrable. Eso sí, seguro que muy al comienzo todo lo que le dijeron fue llorar, pedir perdón. Jesús dejaría que se desahogaran en medio de ellos, arrodillados, postrados, ninguno en pie, y ya después que se hubieron desahogado es cuando Jesús continuaría hablando. Todos estos sentimientos debían ser así porque el único que no estaba, que era Tomás, lo hemos leído hoy, cuando llegó, porque se retrasó, estaba tan desanimado, debió vagar por la zona, volverse a su tierra, decir, venga, vuelvo atrás a donde nos dijeron que nos reuniéramos, pero llega diciendo eso, llega no solamente hundido, sino diciendo nada, no penséis que esto se ha acabado aquí, ¿qué hacemos? Al menos enseñamos las cosas que él dijo. La resurrección, la alegría de la resurrección. Y si Jesús lo habían matado y había resucitado, ya no se podía hacer nada más contra él. Lo más que se puede hacer contra un ser humano es matarle. Pero si le matas y resucita,
no puedes hacer más que quitarle la vida. Le habían atravesado el corazón, nada. Perfecto. La alegría de la resurrección. Ojalá que todos nosotros en este día, que es el último de la octava de Pascua, 8 días que la Iglesia celebra como si fueran un solo día, una gran solemnidad, un día tan grandioso que es como si se extendiera durante 8 días, y esos 8 días son solemnidad. Por eso hoy, el último, seguimos teniendo incienso, tenemos la mayor solemnidad, porque es como el gran día de la resurrección. Y el momento en que nos acordamos de la resurrección es cuando el sacerdote deja caer un trocito de la forma en el vino consagrado. El cuerpo que se quedó sin sangre y la sangre vuelven a unirse. Por eso la misa está mandado en ese momento que el sacerdote haga genuflexión. Es la postración de los apóstoles, el arrodillarse de los apóstoles ante Jesús resucitado. La misa tiene muchísimos símbolos de la pasión y sufrimiento de Cristo, pero en ese momento se simboliza, otra vez se reúnen el cuerpo y la sangre. Símbolo de muerte, Cristo ha resucitado y el sacerdote hace genuflexión. Solo el sacerdote está así indicado, aunque bueno, si alguien quiere hacerlo tampoco es que esté prohibido. Que todos nos acordemos de este hecho maravilloso y en cada misa volvamos a sentir esa alegría que tuvieron los 11 apóstoles y la Virgen María allí reunidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.